Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Tobío. Y esto es Música para pensar. Y hoy vamos a hablar sobre el segundo episodio de Música para Pensar, sobre música académica. Vamos a conversar acerca de la definición de música académica, sus principales características, los exponentes fundamentales por periodo, una discografía básica recomendada y su importancia como base para la música popular de los siglos XX y XXI, una vez que se cierra el periodo de la música contemporánea. Para ello nos estará acompañando la querida directora académica de Song and Voices, Cintia González, y la profesora de violín de la Academia, Emily Maldonado. Este episodio llega a ustedes gracias a Runrunes, quienes nos prestaron su plataforma para colocar nuestras publicaciones y también los artículos que tiene nuestro querido Alberto escritos allí, así que ya saben que nos pueden encontrar por allí. También Al Toque Records, que es una tienda de discos maravillosa y que está ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en el nivel C1. Y gracias a la Academia de Música y Estudio de Grabación Sound and Voices, quienes también nos están prestando todos estos espacios. Es el lugar para aprender con pedagogos musicales. Hacemos sonar tus sueños. No se olviden de darle like y suscribirse, por favor, si les gusta el programa. Igualmente nos pueden dejar todos sus comentarios, todas las sugerencias en nuestras casillas de comentarios. Hola, profesora Emily, ¿cómo estás? Hola Alberto, encantadísima de poder estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu presencia, Emily. Antes de entrar en materia, quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante enseñar música académica en una academia de música? Bueno, por varias razones, Alberto. La primera quizá es que esta es la base primordial para toda la música contemporánea que disfrutamos, ¿no? Y también a través de la música nosotros tenemos un imaginario de la historia de la humanidad. La música tiene un poder inmersivo que nos traslada a ese punto de la historia, bueno, que nos da mucha información de cómo se vivía en esa época. Y bueno, eso nos da recursos para componer hoy en día. Emily, ¿cómo podemos definir la música académica y cuáles son sus principales características desde el punto de vista musical, pero también de la época en la cual se originó? Alberto, este es un género que se basa principalmente en la música litúrgica y profana en Occidente. Este tiene un mayor foco en Europa y se transmite por vía escrita a través de la notación musical, lo cual vincula al carácter riguroso de su reproducción e interpretación. Con respecto a las características, bueno, lo principal quizás es el tipo de lenguaje utilizado, el cual tiene su fundamento en el desarrollo amplio y variado de ideas musicales, a partir de temas, motivos, frases, estructuras, que se organizan con el objetivo de crear una narrativa sonora particular. El uso de símbolos, el uso de la notación musical es muy exacto. En la música académica no se suele permitir la improvisación, es todo muy metódico, muy detallado el tempo, la métrica, el ritmo, la altura y la ejecución de la pieza. Incluso hay compositores que no solamente te indican el tempo, sino también la articulación, cómo tiene que sonar esa pieza. Ahí, bueno, incluso en la misma partitura, mira, tiene que sonar áspero, tiene que sonar aquí militar. Bueno, son conceptos que hay que irlos trasladando a la interpretación. Y eso, por supuesto, limita el espacio para improvisar. Mahler creo que es un caso Totalmente, eso, ¿no? sí. Y, por supuesto, como toda la música académica trasciende todas las fronteras y culturas. Y, bueno, esto comunica historias, comunica emociones muy profundas, contribuidas a la difusión global, ¿no? La función de elementos académicos con tradiciones musicales, bueno, resulta en una cantidad de sonidos únicos. Emily, otra pregunta. ¿Qué periodos podemos contemplar en la historia respecto a la música académica? ¿Y cuáles son los principales exponentes en cada uno de ellos? Ok, bueno, la música académica tiene una historia larga, Alberto. Va desde el medioevo, pasa por el Renacimiento, el Barroco, el periodo clásico, el periodo romántico y el periodo vanguardista, que bueno, es el presente prácticamente, en donde entran estilos que rompen la estética de lo que se llevó durante los periodos anteriores. Comenzando con el medioevo, este comienza aproximadamente en el siglo IX y termina aproximadamente también en el siglo XIV. Una de las características que lo definen es la monodia. Como lo comenté anteriormente, esto quiere decir que son todas las voces al unísono. Y además tiene una configuración modal en su forma de concebir su sistema de composición. Las melodías, bueno, son una sola nota, muy pocas variaciones al final de cada frase. Y también otra característica es que es música muy religiosa. Correcto.
Sí, bueno, a finales del medioevo comienza a través de unas mayores ornamentaciones en la melodía, permitiendo que un solo fonema cantado tuviera muchas notas, o sea, una sola sílaba tuviese muchísimas notas. En la sociedad de la época, el uso de las gárgolas en las iglesias, la sujeción estricta de las masas a la iglesia eran muy importantes allí. La música sacra, como dijo Emily, eran solamente permitidas las voces. En la música profana no, ya habían otros instrumentos que se estaban comenzando a incluir, y allí entran lo que son los juglares y los trovadores. Comienza allí el inicio de la escritura musical a través del tetracorde, que no, en vez de ser el pentagrama, era el tetracorde, que son 4 líneas en el pentagrama, de la mano de Guido de Arezzo. Bueno, y los exponentes de la época podría hablar de Leonini y Perotin, la música que data de mayor antigüedad escrita en la escuela de Notre Dame de París. Chévere. Bueno, una acotación que me gustaría hacer breve es el uso del motete, que tiene que ver con el tetracorde, que bueno, no era preciso el tema de la notación, sino era un aproximado. Entonces, bueno, por eso fue difícil también esa difusión. Sí, en vez de ser notas musicales, también lo que aparecían eran los neumas. No eran las figuras de nota, realmente se llamaban neumas, y bueno, daba esa intención de que era la respiración, era transformar la respiración en sonido. Excelente, mis queridas profesoras. Ahora, Alberto, de Renacimiento. Este va desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Las características estilísticas que definen este tipo de música es su textura polifónica. Es decir, que en vez de antes, en el periodo anterior, había una sola línea melódica, bueno, ahora se agregan varias, 4 o más. Y sigue las leyes de lo que es el contrapunto. Y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano, que es lo que se desarrolló en Notre Dame. Sí, a ese periodo se le llama Renacimiento también, porque la sociedad despierta de un adormecimiento que tenía por causa de la iglesia, que no podía acceder, el ser humano no podía acceder a Dios si no era a través de la iglesia. Pero en esta época pues surge la idea de que Dios es más cercano al hombre, y eso hace que haya una forma distinta de concebir la música y de componer. Las obras comienzan a desarrollar hasta 6 voces distintas, enriqueciendo muchísimo la armonía, con polifonías muy complejas. Giovanni da Palestrina es un ejemplo de ello, ¿ok? Chévere, excelente. El barroco quizás es uno de mis periodos favoritos. Claro, porque ella es violinista. Claro. Bueno, ustedes saben. Claro. Sí, Obvio. bueno, todos los instrumentos, o al menos todas las personas que ejecutamos un instrumento sinfónico, empezamos por ahí. Aquí surge el uso de tonalidades más complejas en lugar de la modalidad y el contrapunto. Se popularizan instrumentos de teclado como el clavicémbalo, el órgano, que son instrumentos de cuerda pulsada, aunque tienen el teclado. Es súper interesante ese mecanismo. Y bueno, por supuesto, entre los principales compositores, voy a empezar con Bach, que dicen que es el padre de la música. Bueno, aquí tenemos algunos conciertos de violín. Tenemos el concierto para 2 violines en re menor, que es súper bonito. Y bueno, también algunas suites interpretadas por la Academia San Martín. Excelente. Sí, cabe destacar que para hablar de los discos de estas obras, pues tenemos que mencionar las grandes orquestas, las grandes filarmónicas que se han dedicado a ejecutar esta música y que han sido grabadas en discos a lo largo del tiempo, pues. Bueno, otro compositor, quizá Vivaldi, bueno, su obra más popular hasta nuestros tiempos, bueno, las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Espectaculares también, y además llevan violín, así que es genial. Todo donde haya violín. Sí. Excelente. Donde hay violín, todo es espectacular. El periodo clásico, Alberto, bueno, va desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX aproximadamente. Este estableció las normas de la composición y la estructura. Es un periodo que está marcado por el uso más que nada del piano. Ya estos instrumentos de cuerda pulsada que mencioné antes, o el órgano, ya no son tan populares, sino que en la invención del piano los compositores toman este instrumento para componer, bueno, de una forma mucho más completa. Bien, también hay que destacar que socialmente, después de un periodo como el barroco, que tenía una sobrecarga de elementos sonoros, también lo podíamos ver en el arte, con una sobrecarga de elementos y de cositas que tenían toda la arquitectura y la pintura.
En la música también pasa lo mismo, pues el ser humano se ve en la necesidad de estilizar la forma y de darle más sencillez, darle más estilo, más simplicidad a la forma y el color. Entonces se destaca la homofonía acompañante, que eso básicamente es una gran melodía que, bueno, está acompañada por unas armonías muy bonitas, ¿okay? Unas polifonías que dejan a un lado la sobrecarga, ¿okay? Entonces la elegancia, el fraseo y la sencillez eran la clave de la expresión de este periodo clásico. Entre sus exponentes, obviamente, Mozart. Aquí tenemos mi sinfonía favorita, la Sinfonía Júpiter, que esta fue escrita por encargo para uno de los reyes. Y bueno, por supuesto, su ópera Las bodas de Fígaro. Bueno, aquí está específicamente es la obertura, no la ópera. Que bueno, la obertura es como el resumen, ¿no? Pero espectacular. Sí, cabe destacar que Haydn también era conocido como el padre de la sinfonía, una pequeña acotación aquí del clásico, ¿no? Del periodo clásico, él fue el padre de la sinfonía. Otro exponente que tenemos por acá, él está aquí y está allá. Sí, eso es lo que iba a decir justamente. Él está aquí y está allá, es Beethoven. Las primeras sinfonías son muy clásicas, pero bueno, poco a poco ya en las últimas se va desenvolviendo de una manera diferente. Él está más dentro del periodo del romanticismo que dentro del clásico, porque la exuberancia de él y la pasión por la que tenía por la música, pues lleva a darle una sensación de que él es más dentro del periodo romántico. O sea que se puede decir que Beethoven hace como una transición entre el clásico y el romanticismo, ¿no? Y lo marca muy bien. Vamos a ello. La diferencia. Ahora sí, el periodo romántico, tanto que lo llamamos, y bueno, por fin vamos a hablar de él, que se desarrolla entre el siglo XIX y el siglo XX. Hay mayor proliferación de compositores en esta época. Durante este periodo, el papel de la música en la vida cultural se extendió y se crearon instituciones de la enseñanza, de la ejecución y la conservación de las obras musicales. Y bueno, esto va de la mano también de la innovación musical y la ruptura de las normas clásicas de la música tradicional. Cuéntanos un poquito por qué, Cintia. Bueno, lo que pasa es que en el periodo clásico, dado su enfoque a la forma, pues esto hacía que carecía cierto sentido de humanidad, de calidez, de expresividad de las emociones humanas, lo que hace que el artista tenga la necesidad durante el romanticismo de querer expresar las emociones más claras, intensas y más fuertes. Temas como la muerte, el dolor y el sufrimiento, pues eran esenciales durante este periodo. Por eso es que se llama romántico. No romántico porque, que el amor y ya no. El romántico lo que busca es evocar las emociones humanas más intensas. Por eso podemos escuchar, por ejemplo, en la obra de la Quinta Sinfonía de Beethoven, Lo hacemos juntos. que inicia su obra con este motivo que se va a repetir con variaciones a lo largo de su obra, dándole pues mucho más carácter, mucha fuerza, mucho vigor y pues muchísima intensidad también. La mayoría de las obras musicales que se compusieron durante este periodo pasan no solamente a realizarse por encargo, como veníamos haciendo en los periodos anteriores, sino también por esa necesidad artística que comenta Cintia de expresar, del ser, de la pasión, y con mayor libertad creativa y originalidad. Y bueno, por supuesto, aquí tengo algunos discos. Tchaikovsky, bueno, nosotros aquí en Venezuela amamos a Tchaikovsky, somos 100% románticos, más que nada por la influencia del sistema de orquestas. Y aquí tenemos el Cascanueces, la suite del Cascanueces, que es un clásico en el Teresa Carreño todas las navidades, y el Lago de los Cisnes. También tenemos a Gustav Mahler, como había mencionado Alberto al principio, bueno, súper detallista a la hora de la escritura. Correcto. Y bueno, aquí tenemos su sinfonía número 5. Recomiendo especialmente el segundo movimiento, bellísimo. Y también tenemos a El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn. Algo que me gusta es que Rimsky-Korsakov, para escribir su suite Scheherazade, él toma la introducción de esta pieza de Mendelssohn para abrir su suite. Bueno, ya para finalizar un poco toda esta charla de todos los periodos que hemos tratado de hacerlo lo más concreta posible, vamos a hablar acerca de la vanguardia, que bueno, se establece a finales del siglo, bueno, a comienzos del siglo XX realmente es donde se va a establecer este periodo. Una característica prominente de la música de la vanguardia es su ruptura con diversas reglas y regulaciones de la cultura tradicional para trascender los principios creativos establecidos y los hábitos de apreciación de la música. En esta época se persigue la novedad de la forma y el estilo musical, insistiendo en que el arte está por encima de cualquier cosa. O sea, que hay una necesidad de argumentar las obras musicales con una razón de ser, con una estética y una razón de ser de por qué se propone eso. Emergiendo así conceptos como la música concreta, la microtonalidad, la música atonal, la dodecafonía, entre otros términos que les invito a
chequear e indagar un poquito de qué se tratan, porque bueno, aquí se abre el compás a muchísimas opciones sonoras. Y entre sus máximos exponentes podemos mencionar a Igor Stravinsky con la consagración de la primavera, que ya van a escuchar que es completamente diferente a todo lo que se venía haciendo. Súper compleja rítmicamente, especialmente. Sí, parecía como el rock progresivo de la época. Sí. Ay, Dios mío. Sí, Ah, y sí, bueno, señor. y juega mucho con las disonancias. Otro Sí. compositor, Gershwin, con sus piezas Un americano en París, con la pieza de Rhapsody Azul, bueno, que ya prácticamente te traslada a las calles de New York. Exactamente. Shostakovich con su sinfonía número 5 también, y John Cage, que le hace como una oda al silencio con su obra 433. Es para mí un manifiesto del silencio. Realmente para algunas personas Claro. podía ser parodia, pero era necesario destacar la importancia del silencio también en la música. Stockhausen con sus conceptos de música concreta, y también hacía fusión con equipos electrónicos, así que por ahí comienza esa intención de hacer Transición con la música Sí. más moderna, digamos, ¿no? Exactamente. Todos estos experimentos dieron cabida a descubrir un mundo infinito de posibilidades para combinar sonidos y ampliar el concepto de la música en fusión con la estética del arte. Ya el último bloque de este maravilloso segundo episodio, vamos a hablar un poco de las reinterpretaciones modernas de la música académica que ustedes, un lujo oírlas a ustedes dos, ¿no? En la actualidad hay muchos ejemplos de artistas que reinterpretan música académica y están haciendo una gran contribución, esto es bien importante, para hacerla lo más popular posible y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Tenemos un ejemplo, vamos a decir, internacional y un ejemplo local. El ejemplo internacional, bueno, conocido por todos, es el famoso, fabuloso André Rieu, que es un violinista, director de orquesta y compositor de origen holandés. Es hoy en día un fenómeno musical sin precedentes y un verdadero amante del romanticismo. En estos días leí por allí que se le iguala a las giras de una gran banda de rock como puede ser los Rolling Stones. O sea, Wow. imagínense el nivel que tiene él hoy en día de atracción de audiencia, ¿no? Y Rieu interpreta la música clásica, pero también la música popular y folclórica. Sí, bueno, en Venezuela desde hace muchísimos años se hacen orquestaciones de música folclórica. Uh-huh. Nuestras orquestas han difundido por el mundo nuestra música, y que además posee una gran riqueza rítmica, cabe destacar, y armónica, convirtiéndola en un reto de ejecución para muchísimas orquestas alrededor del mundo. Por ejemplo, tocar un 5x8, un merengue venezolano con la orquesta, para muchas les es complicadísimo porque los acentos están corridos, porque es un compás irregular, y eso lo hace maravilloso también. Sí, bueno, quisiera destacar dos compositores venezolanos, entre ellos Evencio Castellanos, que compuso Santa Cruz de Pacarigua. Él tomó una canción infantil justamente de Santa Cruz de Pacarigua y la adaptó, la orquestó. Maravillosa esa pieza. Y por supuesto Antonio Esteves con la famosísima Cantata Criolla, que toma inspiración de las tonadas llaneras y bueno, lo adapta y hace una experiencia inmersiva, bueno, de lo que es el llano cuando está lloviendo. Maravilloso, ¿verdad? Sí, espectacular. Algo que me gusta mucho de estas reinterpretaciones de música folclórica y también música académica es que lo hace más accesible para la gente. Hay muchas personas que no se atreven a escuchar música académica porque lo ven muy lejos, lo ven muy distante. Y estas adaptaciones, estas versiones hacen que la gente se sienta más familiarizada. Y bueno, de repente escuchan un crossover ahí de André Rieu y eso los lleva a escuchar Mozart y luego a Bach y luego, bueno, les abre un mundo de posibilidades, lo cual es exquisito. Importantísimo, sí. Uh-huh. Dicen que cuando el teatro se llena de gente que aplaude entre los movimientos, pues en vez de ser una razón para criticar de que porque aplauden entre movimientos, es una razón para estar contentos de que el pueblo se está culturizando, de que las naciones se están culturizando, están aprendiendo de música y de cultura, que eso es maravilloso para cualquier nación. Bueno, ¿qué tal, Emily? Si nos vamos a tomar café y lo dejamos a él aquí entendiéndose con... No me dejen solo. Sí, Bueno, sí, te déjame vamos a solo. dejar. No, vámonos. Suficiente. Suficiente de nosotras, te dejamos a ti para que... Nunca es suficiente cuando se habla de música y sobre todo cuando se habla de música académica, Así que es el es. origen de todo. Así es, bueno, Ok. nosotros nos vamos entonces. Gracias, Adiós. Alberto. Nos vemos. Bueno, y ahora vamos a conversar sobre la influencia directa de la música académica en la música popular. La importancia de la música académica a lo largo de la historia es innegable y la influencia que ha ejercido en el resto de los géneros y autores es realmente notable, notoria. Aquí podemos distinguir al menos su influencia sobre, yo diría, poner cinco ejemplos.
El primer ejemplo, nada más y nada menos que The Beatles. Y para eso escogimos este fabuloso disco que se llama Revolver del año 1966. Es un disco importante porque en él se presenta el primer salto cualitativo que hace la banda de tocar piezas, entre comillas, más sencillas de rock and roll a hacer música más compleja, inclusive influenciada por la música académica. En este disco fabuloso hay una canción que es la segunda del lado 1, que se llama Eleanor Rigby, que incorpora un doble cuarteto de cuerdas orquestado nada más y nada menos que por Sir George Martin. Es un disco fabuloso. En el caso del músico de electrónica Isao Tomita, fallecido hace no muchos años, aquí les presentamos este disco que no lo tenemos físicamente, pero se demuestra la influencia notable de la música académica en la música electrónica. Tomita obviamente fue un maestro de la adaptación de canciones clásicas tales como Claro de Luna, de su primer disco del año 1974, llamado Snowflakes Are Dancing, donde hace precisamente una hermosísima adaptación de una canción de Debussy. Para continuar, nada más y nada menos que otra de mis bandas preferidas, Genesis. Una de las vinculaciones más directas y fructíferas de la música académica es evidentemente con un género o un subgénero, quizás es mejor llamarlo subgénero, que es el rock progresivo. Y una de las bandas más representativas en este sentido es obviamente Genesis. Aquí tenemos un maravilloso disco que se llama Selling England by the Pound, que en español es Vendiendo Inglaterra por una libra, del año 1973. Hay digamos, entre otras, hay una hermosa y poderosa canción que se llama Fear of Fifth, con un intro de piano sencillamente fabuloso, que yo les aconsejo, que recomiendo que lo oigan, con una complejidad y una variación de compases increíbles, donde se ve evidentemente la influencia directa de la música académica en la música, en el rock. Esta es una canción compuesta por el tecladista Tony Banks. Y además hay otra canción allí que es Dancing with the Moonlight Night, que también, digamos, completa un poco el par de ejemplos de lo que es la influencia de la música académica. Y otro maravilloso disco que quería mostrarles del año 1974 es The Lamb Lies Down on Broadway. Es algo así como El Cordero está tendido en Broadway, que es un disco realmente maravilloso, muy clásico, donde se vincula o se relaciona mucho el rock con lo clásico, y donde Peter Gabriel hace la última contribución a Genesis, y después de este disco, él se separa de la banda. Para continuar en la onda del rock progresivo, uno de los discos que a mi manera de ver debería estar en las discotecas de cualquier, digamos, fanático de la música clásica, pero obviamente de la música del rock progresivo, que es Fragile. Fragile es un disco maravilloso del grupo Yes del año 1971. Es el cuarto disco en estudio de la banda, y el primero, por cierto, con Rick Wakeman en los teclados. Y además el disco tiene otra cosa que es maravillosa, que se presentan solos de cada uno de los diferentes integrantes de la banda. Hay dos canciones de este disco que están estrechamente vinculadas con el clásico, que son una que a mí me encanta, que es una pieza, que es un solo de guitarra de Steve Howe, que se llama Mood for a Day, y otra canción con la cual abre el disco que se llama Roundabout. Paralelo a Genesis, una de mis bandas preferidas, y esta es una banda que es de rock progresivo, pero se puede meter en el famoso sonido Canterbury, porque es un sonido que mezcla lo progresivo, lo clásico, con el jazz y la música ambiental. Este disco maravilloso de Snow Ghost es muy instrumental, y es un disco también conceptual del año 76 que narra una historia completa de principio a fin. Y él mismo fue inspirado en el libro del escritor estadounidense Paul Gallico. Les recomiendo todo el disco, pero hay una canción espectacular que se llama Sun Within a Sun. Bueno, aquí una pequeña anécdota. Yo no lo había incluido este disco por cuestión de tiempo, pero la profesora Emily me dijo: Alberto, debes incluir At Night in the Opera de Queen. Y bueno, este es un disco evidentemente maravilloso, el cuarto disco de la banda en estudio de Queen, At Night in the Opera, y es una obra obviamente maestra que añade al rock elementos de folclore y elementos sinfónicos. Y basta simplemente con escuchar la fabulosa Bohemian Rhapsody para apreciar el vínculo del rock con lo clásico. Evidentemente, es una banda que uno pudiera destacar el liderazgo de Freddie Mercury, y posiblemente una de las mejores voces de la historia del rock. Estaba como bueno el café, ¿no?
Riquísimo, me encantó. Riquísimo. Estaba sabroso el café. ¿Tú no tomaste Bueno, café? No digas yo no nada. me han dado No todavía, digas pero nada. ahorita, No te vamos a dar ahorita, tampoco. ahorita creo que me van a dar café. Bueno, Ya tenemos aburrida a la gente, de verdad. Sí. O sea, hasta aquí el episodio 2. Esto fue Música para Pensar. Y recuerden que, darle like y suscribirse si les gustó el programa. y si no les gustó, Le dan dislike. No, también le dan like. nos vemos dentro de 2 semanas con el episodio 3 sobre el concepto y la caracterización del Rock. Adiós. Bye, bye. Bye. Gracias. Chao. Música para